Sí, aún sí se logra escuchar. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, aún sí. Muy bien. Bueno, el día de hoy nos toca lo que es torsión, el comportamiento inelástico y además algo de esfuerzos residuales. Les digo algo porque tal vez no alcance para todo el temario. A la siguiente haríamos un ejercicio más y de ahí entramos a puros ejercicios combinados, que serían ya tipo examen final, o si es que en el segundo parcial se escribe en ingeniero, pues habrá que prepararse para uno de esos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que es la parte de torsión. Bien. Primero, ¿qué variables podemos definir o nos define generalmente para lo que es la torsión? Se les ha dado ya unas ecuaciones en clases, como se les ha deducido, y aún así es necesario poder entender estas ecuaciones para poder interpretarlas a la hora de calcular esfuerzos residuales o incluso de lo que es calcular los esfuerzos esfuerzos de corte límite debido a un momento torsor límite. Puesto que la ecuación que nos da para lo que es el torsor límite no depende en realidad de la deformación, sino solamente de lo que es el radio, en teoría podría deformarse indefinidamente. O sea, ¿cómo se puede entender eso? Perdón. Un poco loco estoy. Bien, tomemos un cilindro cualquiera, ¿ya?, que esté empotrado a alguna pared y al cual se le va a aplicar un momento torsor. Muy bien. Este torsor va a generar un giro alrededor de quién o de qué. Pues este elemento de acá tiene estos ejes, ¿verdad? Pondremos X, Y, Z. Muy bien. Va a producir lo que son esfuerzos de manera tangencial. ¿Por qué? Si digamos, uno de ustedes toma un puntito de acá, aquí, un puntito ahí en el extremo, ¿no? Y tomando en cuenta que este es un cilindro macizo, no es un cilindro hueco, al momento de aplicarse torsor, evidentemente va a haber una deformación que, bueno, es linealmente dependiente de quién, del torsor, ¿verdad? O sea, bueno, si ese puntito está ahí, inicialmente su línea tendría que estar, bueno, sí, por acá, ahí más o menos. Pero a la hora de aplicar el torsor, va a cambiar su posición. Y va a ser más o menos algo así. Bueno, o sea, pues no se ve hasta afuera, pero ese puntito va a quedar ahora más acá. O sea, más agirado. Acá hay un ángulo. Este ángulo ustedes lo tienen que calcular. En resistencia material es 1. Pero más allá de eso, ese ángulo aquí está asociado con un sector de arco circular, ¿verdad? Y eso implica una deformación. Bueno, ahora, ¿de qué depende el esfuerzo? También depende de esa deformación. Como es proporcional a esta distancia, que le podemos llamar el radio, pues nuestro esfuerzo de corte va a ser producido ¿por qué? Por el momento torsor, al cual se le opone el momento de inercia de la sección, de la sección, ¿verdad? Pero ¿qué momento de inercia? Es el momento de inercia rotacional alrededor del eje Z. Muy bien. Y eso dependiendo de una distancia R, que no necesariamente es el radio. En otras palabras, ¿puedo calcular el esfuerzo en el centro de acá? Claro que sí. Y ahí el R vale 0. Entonces, el esfuerzo en este punto es 0. Hay un eje neutro que aquí no es un plano, como en flexión. Es una línea, es una recta, cuando se produce torsión, lo que es el momento, bueno, sí, el esfuerzo de corte producido por torsión, nos da una recta de esfuerzos nulos, ¿no? En este caso viene a coincidir con el eje Z. Ahora, este momento de inercia, ¿a qué se refiere?
Recordemos un poquitito de geometría. Vamos a poner las tres cruces y vamos a entender lo siguiente. Bueno, esto algo así, esto algo así. Y pongamos algunos redonditos. ¿Dónde están los? Ay, mira, no se pierde. Este de aquí, sí. Bien. Y con este color. Espero que estén grabando la clase. Esta clasecita va a ser importante para ustedes. Para quienes no pueden asistir también es muy necesario. Muy bien. Tomemos en cuenta los ejes que error de dedo. Ahora sí, el eje X, el eje Y y el eje Z. Sea lo mismo para los tres. X, Y, Z, Z. Muy bien. Un momento torsor alrededor del, bueno, estoy hablando por eso, no es un momento torsor, un momento que produzca giro alrededor del eje X va a ser de que este redondito, este círculo, gire de alguna manera. Su eje de giro va a ser que este de acá y este cilindro, o bueno, este círculo va a tender a girar más o menos algo así. Va a rotar en ese sentido, ¿verdad? Muy bien. Respecto de este eje, toda esa área, ¿verdad?, tiene un momento de inercia. Le llamaremos I mayúscula. Inercia en X. Momento de inercia, segundo momento de área. Pero si se produjera un giro alrededor del eje Y, pues lo que tendríamos sería algo como, voy a tratar de graficar bien, algo así más o menos. Ha girado, bueno, a graficarse redondito, y está mejor. Este es su eje de giro, ¿verdad? Y todito esto se ha desplazado, se ha rotado como una moneda sobre una mesa. De esa manera, ha rotado. Tiene un momento de inercia alrededor de ¿quién? Del eje Y. Por la distribución de áreas, al ser iguales, estas dos de acá vienen a ser exactamente las mismas. El momento de inercia en X va a ser igual al momento de inercia en Y. Y de hecho, de cualquier eje que sea rotado en el plano X, Y. Cualquier eje, ponemos el color rojo, ¿verdad? Si pongo aquí y calculo de su inercia, girando alrededor de ese eje, es la misma. Si pongo aquí otro eje y calculo su rotación aquí, pues es la misma. Muy bien. Entonces, por esas razones de que en flexión, bueno, el esfuerzo de corte, perdón, esfuerzo normal en flexión, no es ecuaciones, sigma, ¿verdad? Es momento entre inercia por el radio. Y esta es la ecuación que, como decía el ingeniero Guido, son los ingenieros mecánicos. Es bastante sencilla. Y la ecuación de torsión, pues tiene que ver con esta de acá, esta última de aquí. En el plano X y Y, por ejemplo, tengo lo que es ese círculo. Pero ¿qué sucede si ahora el giro se produce alrededor del eje Z, algo así? Va a girar, yo os pongo aquí un puntito. Me marco con marcador, o sea, hago girar. Claro, la posición en teoría es la misma, se ha rotado como una moneda rodando, pero el puntito ahora está por acá. O sea, prácticamente no ha habido movimientos apreciables como los otros dos. Pero sí se ha desplazado. Esto de aquí se ha movido hasta allá. Entonces, a ese giro existe una resistencia. Y esa resistencia, que en este parámetro J lo definimos como resistencia o momento de inercia polar, o a la torsión, ¿verdad? Bueno, la torsión es el efecto que se da sobre esa sección, pero el momento de inercia es determinado polar. Y esta ecuación, ¿ven? Tiene una distribución de esfuerzos también proporcional, que es lineal, ¿verdad? Que en su origen vale 0, o sea que el eje neutro tiene un esfuerzo 0. Pero ese esfuerzo, o perdón, ese momento de inercia J, es, en este caso, diferente o distinto a los otros momentos de inercia. Muy bien. Entonces, ¿cómo se define y cómo nos identificamos? Bueno, el momento de inercia, sea en X, sea en Y, cualquier momento de inercia, cualquier eje
y le llamaremos, ¿cuáles son las quietas inductivas? Y JK, sí, en cualquier momento, y o J, no importa, es pi por el diámetro a la cuarta entre 64. Muy bien. ¿Por qué pi? Porque es una sección en revolución, es un punto en rotación, es una sección en rotación que define así. Ahora, el momento de inercia polar, o J simplemente, viene a ser pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Como pueden ver, tiene la mitad de la resistencia. Entonces, como que no hay tanta resistencia a lo que es la torsión por parte de un material. En eso complica las cosas. Porque significa que la aplicación de un mismo momento, en este caso alrededor del eje Z, momento torsor, va a producir esfuerzos más grandes que en flexión. Muy bien. Eso significa ya geométricamente que una sección, en este caso perfecta, como es una sección cilíndrica, existe la mitad de carga, geométricamente hablando, ¿verdad?, que una sección en flexión. Y ni qué decir si son cuadrados. O sea, toda una sección cuadrada calcula en torsión, ¿dónde se empieza a reventar todo? En las esquinas. Acá se empieza a reventar todo. ¿Por qué? Porque como este esfuerzo depende de lo que es la distancia, ¿verdad?, al eje neutro, en este caso el centroide, y de hecho, por haber esta variación, vean, si calculamos el momento de inercia en este eje, es 1. En este es diferente, en el polar es diferente. Pero si calculo en este eje su momento de inercia, esta distribución de áreas de la masa, ¿verdad?, es diferente a cualquier otra. Si calculo un grado más así, bueno, se ve mala línea, calculo un gradito más por acá, el momento de inercia también cambia, varía. Entonces la torsión para secciones no cilíndricas tiene ecuaciones que no son exactas. O sea, ¿se puede calcular? Sí. Pero sale una ecuación horriblemente larga. No es una ecuación tan, se puede decir, sencilla, geométricamente simétrica y magnífica, con las ecuaciones de Dirac que, definen el movimiento de las partículas fundamentales. Estoy hablando de física de partículas. Pero, o sea, hay ecuaciones que son de una mecánica, le llamaremos complicada, para nosotros no, le puedo decir complicada, no es realmente complicada, pero que tiene ecuaciones sencillas. De relatividad, calculen la dilatación espacio temporal y van a ver que es una ecuación sencillita, pero calculen el esfuerzo de torsión de esto, no es nada de astrofísica y es una ecuación horriblemente larga, razón por la cual se ha decidido tomar simplemente estimaciones y datos de laboratorio. Van a encontrar en las normas lo que es coeficientes de torsión para secciones ya definidas. Y si quieren calcular, deben conocer plenamente conceptos de geometría y conceptos de mecánica de materiales. Y esa es la materia que estamos avanzando actualmente. Por lo tanto, uno dirá, pues torsión nunca vamos a ver. Y realmente se iban a ver. Cuando construyen algún edificio, van a tener vigas, ¿verdad? Apoyadas en columnas, aquí está otra columna. ¿Y qué tal si tienen pues una losita o unas losas por acá? Losa de hormigón por acá, losa de hormigón. Aquí tienen una losa, ¿verdad? Pero acá tienen un balconcito. Muy bien. Ese balcón tiene el siguiente problema. ¿No? Si aquí tuviera otra viga, otra viguita, ¿verdad?, y aquí tengo columnas, y por este lado tengo otra losa, van a ver lo que sucede en una estructura. Perdón. Y ni siquiera se invierno. Bien, estas son las cargas gravitacionales. El peso propio, la carga muerta, carga viva, los chiquitos están corriendo. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Grafiquemos las deformaciones. Esto se va a formar así, esto se va a formar así, esto se va a formar así, ¿verdad? Bien, otra cosa más. Como se están apoyando en las vigas, van a empujar a las vigas y las van a mandar hacia abajo. Con las columnas no se va a permitir tanto, las vigas se van a flexionar. Flexión pura por acá, sí va a haber. Pero acá observen este pequeño detalle. Las cargas por acá, si bien son gravitacionales,
vean qué otra cosa nos sucede. Si calculamos todo esto y hallamos el resultante, una carga que representa toditas, eso propio, carga más de carga viva, ¿qué va a suceder? Están viendo claramente una excentricidad. ¿Y eso qué significa? Pues lo que ya se han dado cuenta. Torsión en la viga. Claro, debería equilibrarse con la carga de acá. Claro que sí, debería. Pero ¿cuál es el problema por acá? Vean, aquí hay un resultante, aquí está el color verde. Para esta viga de acá, ¿verdad? Esta viguita de aquí, la flecha. Ahí está. Uf, peor todavía. Tenemos carga por acá, y el efecto es de que van a flexionar las losas empujándolo al mismo tiempo, produciendo esa deformada en color amarillo, anaranjado que estamos viendo, ¿verdad? Para el otro lado sucede algo diferente. Esta carga de acá y esta de acá no están realmente tan equilibradas. Quien va a equilibrar aquí va a ser la reacción en la viga, y lo va a hacer de la siguiente manera. Estas cargas, claro, ¿qué es lo que tienen? Un efecto de gravedad, por lo tanto va a flexionarse la viga. Pero como esta de acá no tiene apoyos por aquí, tiende a rotar. Su deformación, la que están viendo aquí abajo, es la que está produciendo, ¿qué cosa? Un momento. Si son sus diagramas de esfuerzo aquí, el momento va a ser algo así, por acá. O sea, hay un momento en el apoyo, en el empotramiento. Entonces, pues la viga, todita esta sección de acá y ese momento. Por lo tanto, se produce torsión en una viga de sección rectangular. Así que, ¿qué están viendo acá? Pues como decía el buen ingeniero Guido, si ven torsión en secciones no circulares, se van a topar con el diablo. En términos matemáticos, pues son ecuaciones bastante complejas. Muy bien. Entonces, nosotros no nos vamos a complicar la vida, vamos a hacer estas cosas por ahora en la materia, pero ya tienen que irse preparando quienes van a calcular algún tipo de estructuras, porque van a haber torsión en vigas. También hay columnas, pero bueno, eso se basa en sismos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con el centro de corte de un edificio, con su rigidez, los muros de corte. Esos temas de, bueno, son de materias un poquito más avanzadas. Bueno, nosotros seremos felices y contentos con nuestras ecuaciones. Estos momentos de inercia, saben que son universales a cualquier eje. No varía como en este tipo de secciones. Y en el momento de inercia polar, pues lo mismo. Ahora, ¿cómo se aplican estas ecuaciones? Recuerden lo siguiente. ¿Cómo se llama esto? El esfuerzo, no es el esfuerzo. Bueno, sí es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo elástico lo produce aquí en un torsor elástico entre un momento de inercia por una distancia que le podemos llamar R, que no necesariamente es el radio, ya saben eso. Si quieren calcular el momento o el esfuerzo máximo con un cierto momento torsor constante, pues van a tener que calcular recién con el radio o distancia máxima. Muy bien. Despejemos de acá lo que nos interesa, el torsor. Si quiero llevar al límite elástico a la sección, este será nuestro torsor de ¿quién? Del punto de excedencia. Para lo cual se va a producir un esfuerzo del punto de excedencia del material, al cual, bueno, tendría que, para calcular ese momento, ponerse el momento digo, la distancia, es un despeje, la distancia R por el momento de inercia polar. Bueno, ¿y qué hacemos si la sección es hueca? Simple, nos pegamos un tiro y decimos, qué barbaridad, no se puede resolver. Solución fácil, que no tiene que ser la de ustedes. Ustedes tienen que decir, esta se tiene que resolver y se puede resolver. Si su sección es hueca, algo así como esto, lo voy a pintar. Nada más. Esto de aquí falta. Bueno, podemos definir unas cuantas variables. Está bajando rápido la batería. Y eso está cargando. Bien, este es el radio interno. Este viene a ser el radio externo. Bueno, en comportamiento elástico, aquí ¿quién va a cambiar? Bueno, este esfuerzo depende del momento torsor. Este radio no es nada más que una distancia. Si es hueco, ¿quién va a cambiar? Pues va a ser el momento de inercia.
Pero como la inercia tiene esta propiedad de que es aditiva o sustitutiva, pues simplemente nuestro momento de inercia total acá no será nada más que el momento de inercia de la parte exterior menos el momento de inercia del hueco. Muy bien. Definimos nuestros parámetros, pi por el diámetro a la cuarta entre 32, ¿verdad? ¿Qué diámetro? El diámetro externo. Menos pi por el diámetro interno a la cuarta entre 32. ¿Quién es constante? Pi entre 32. Y acá será el diámetro externo a la cuarta menos el diámetro interno a la cuarta. No nos gusta el diámetro, ¿verdad? Pero el diámetro no es nada más que 2 veces el radio. Con todo y exponente habrá que meterlo acá dentro. Muy bien. Lo metemos en la ecuación y esto será pi entre 32, voy a poner acá, por, bueno, 2 a la cuarta, se distribuye el exponente, ¿verdad? No se olviden eso. Será 16 por el radio, en este caso es el externo a la cuarta, menos 16 veces el radio interno a la cuarta. Este es factor común, se nos va a ir con el denominador y va a quedar un 2 abajo. Entonces el momento de inercia de la sección en el total no será nada más que pi medios, 2 factores de 2, ahora sí, el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta. Y esto de acá viene a reemplazarse en esta ecuación de acá. Y vamos a tener simplemente el momento de punto de excedencia. Entonces, voy a borrar esto de acá, tendremos torsor del punto de excedencia igual al esfuerzo del punto de excedencia entre, y ahora esto era 2 veces, creo que el pie está arriba, al menudo. Hay una variable más que me dura, a ver, voy a tratar de acordar bien la cosita. Punto de excedencia es igual a punto de excedencia, este era el momento de inercia, acá quedó el total por, bueno, en este caso el radio, sí, ya me acuerdo. Aquí era el radio. Este es el radio. Y este de acá viene a ser el momento de inercia total que quedó. Bueno, y ese radio, ¿qué radio va a ser? Vamos a calcular el esfuerzo máximo. Por lo tanto, tenemos que calcular con el radio externo. Muy bien. Pues ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a poner esto de aquí. Ahí está. Muy bien. Reemplazar nada más. Aquí abajo nada más. Y este de aquí era el radio externo. Bueno, hay un pi. 2 veces este radio externo. Y aquí quedó el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta. Muy bien, esta es la ecuación, voy a poner así, del torsor del punto de excedencia en estado elástico. En otras palabras, este es nuestro torsor elástico. ¿Para qué nos sirve? Bueno, cuando tenemos que calcular algún momento parcialmente plástico, este nos va a servir, porque una parte del momento parcialmente plástico es producido por momento elástico. Pues bien, esta parte ha quedado yo creo más que clara. Veamos un análisis dimensional. Bueno, ¿en qué está el momento? Debería estar en kilogramos por metro, ¿verdad? Veamos. El esfuerzo de punto de excedencia será kilogramos por centímetro cuadrado. Eso arriba. Por el radio, los radios van a ser a la cuarta. Entonces, si son radios a la cuarta, serán centímetros a la cuarta. Abajo tendremos centímetros, nada más. Y veamos. Se fue este con este de acá, quedó el cubo. Se fueron 3 de esto con este de acá. Pero se fueron 2. Y quedan kilogramos fuerza, ¿verdad? Por centímetro. La unidad es fuerza por longitud, por lo tanto está correctamente dimensionado. Es del momento torsor. Bien, vamos a definir ahora el torsor plástico. Bien,
Partamos con unos ejemplos. Tomemos en cuenta la sección hueca. Después con lo que son secciones para analizar. Y vamos a definir una franja diferencial. Muy bien. Pues le pondré este colorcito. Esa franjita. Es un pequeño elemento diferenciado de área alrededor que voy a tomar en cuenta. Pero ¿para qué complicar la vida? La verdad es que no. Es para facilitar la vida. Muy bien. Si a esta sección le aplicamos un momento torsor, no se ve bien la letra, ahí está. El momento es igual a una fuerza por un brazo o distancia. No olvidemos eso. Muy bien. ¿Qué significa? Ese pequeño elemento diferencial está soportando algo, ¿verdad? Bueno, antes de eso, vamos a ver un pequeño detalle. Esta sección es hueca. Pero tenemos algunas variables, parámetros para definir. Un radio interno, un radio externo, y esa franjita tendrá un radio distancia ρ y su espesor. Lo pondré a ver cómo le pongo. Ahí está, una flechita. Ahí está. Su espesor va a ser un diferencial de ρ. Muy bien. Nos va a servir para muchos. Para muchos. Bien, recordemos también algo. Volviendo a física 2, sabemos que un esfuerzo cualquiera, en este caso el de corte, ¿quién lo produce? Lo produce una cierta fuerza paralela al área, ¿verdad? ¿A qué área? Al área que soporta el corte. Despejamos esta fuerza, porque en este caso esta fuerza, ¿dónde va a estar? Ponemos algo así. Tenemos el torsor en ese sentido, el de acá que estamos viendo, y veamos esto de aquí. Si tengo aquí una fuerza, voy a poner un color un poquito más oscuro. Ahí está. Perpendicular a este radio o distancia. Esa es nuestra querida llamada fuerza paralela al área. Y esta distancia de acá, ¿qué cosa es? Pues es ρ. Muy bien. Esa es la fuerza interna en el material. ¿Se acuerdan, verdad, cómo se calculó las fuerzas en lo que era fricción? En este caso es una fuerza interna, pero debido a la torsión. Bien, un despeje sencillo nos dice que esta fuerza no es nada más que el esfuerzo por el área. Pero, ¿qué esfuerzo? Esta sección, si se encuentra en estado totalmente plástico, este va a ser el esfuerzo del punto de excedencia, no va a ser más ni menos. Muy bien. Pues ahora reemplazamos eso acá arribita. Nuestro torsor plástico ha de ser el esfuerzo dado del punto de excedencia por el área por la distancia. Muy bien. ¿Y esa área de dónde es? Pues esa área es esta de acá que está viendo ahí, esa área de ese anillito, ¿verdad? Estiremos el anillo. Lo vamos a jalar, pero a lo bestia. ¿Con qué color estaba? Con ese color. Este anillito lo vamos a estirar por aquí más o menos. Así. Y espero tener adentro. Ah, sí, la tiene adentro. Bien. ¿Cuánto vale su espesor? Ahí están mencionándonos en el gráfico. Esto es diferencial de ρ. ¿Cuánto vale su longitud? Pues simple. Es un sector circular, el término, ¿verdad? Que depende de quién, del diámetro. Entonces, sería aquí, si quiero calcular el diámetro, bueno, va a ser 2pi por el diámetro. ¿Bien? He puesto, ahora sí, el diámetro. ¿Qué diámetro? Bueno, en este caso,
¿qué se hablando de? Estoy hablando de radios. Por eso me tira los parciales. Ahí está, el radio. Estamos poniendo el radio. ¿Por qué? La mitad desde aquí hasta acá va a ser pi por el radio. El radio rho. Si quiero toda la vuelta completa, será pues 2 pi por rho. ¿Verdad? Si fuera en función del diámetro, pues tiene que ser pi por el diámetro. Pero bueno, el área no es nada más que el producto de esa base, pi por rho, por altura. Entonces, el área 2 pi rho por diferencial de rho. Y eso hay que reemplazar, ¿dónde? Pues aquí. Ahí arriba, ¿verdad? Muy bien. Teniendo eso en cuenta, ahora escribimos nuestra ecuación perfectamente definida. Nuestro torsor plástico es igual al esfuerzo del punto de incidencia por el área que viene a ser 2 pi rho diferencial de rho por el brazo. Y este brazo, ¿de dónde era? Es el brazo de la fuerza. ¿Y el brazo de la fuerza cuánto era? Aquí está. Es rho. Ah, ya, entonces rho. Muy bien. Muy bien, ese rho lo podemos nosotros obviar poniéndolo acá al cuadrado. Listo, lo metimos ahí. Perfecto. Y ahora nos toca la parte facilita. Como dirían algunos, en la vida nunca vas a integrar. Veremos, ¿no? Veremos realmente. Dependiendo a qué se dedica uno. Es el torsor que prácticamente, bueno, es ser hasta el torsor plástico. Definamos nuestros radios desde el radio interno hasta el radio externo. Muy bien. Y con esta ecuación, pues nosotros vamos a tener que integrar. Es una integración bastante sencilla, se dan cuenta. Algunos ya lo he hecho ahorita mentalmente y voy a tener que aquí posar esto porque no alcanza la pizarra. Voy a poner en este color. Torsor plástico viene a ser, bueno, lo que sale de integrar son las constantes. Esfuerzo del punto de incidencia por 2, por pi. ¿Quién se metieron adentro? ¿Quién se quedaron? Pues las variables. Se quedó lo que es rho. Teníamos al cuadrado por diferencial, va a ser el orden siguiente, al cubo. Este se queda con el denominador. Y se define desde el radio interno al radio externo. Ahí está. Creo que una pasita que quiero rayar, a ver. Ah, raya. Qué raro. Bien. Bueno, reemplazamos los límites. No tenemos ahí en la constante 2 pi por tau del punto de referencia tercios, ¿verdad? Por el radio externo al cubo en nuestro radio interno al cubo. Y listo, tenemos la ecuación para calcular el torsor límite. Muy fácil, muy sencillo. Ahora saben de dónde parte. Y por estas razones de que en los exámenes no se permitían formularios, porque era algo muy sencillo realmente. Esto pueden calcular en cuánto, 2 minutos. Muy bien. Estará correctamente dimensionado. Veamos nuestro análisis. Después el punto de incidencia estará en ¿qué? Kilogramos por cada centímetro cuadrado. 2 pi tercios es una constante que viene de la condición geométrica de un cilindro. Y el radio estará en ¿qué? En centímetros. Pero como está el cubo, se eleva al cubo, se van 3, pues se van 2 de esos con estos 2, y me queda kilogramos fuerza por centímetro. Unidad de fuerza por longitud es unidad de momento. En este caso es momento torsor. ¿Qué torsor? El límite. Muy bien. ¿Facilito de definir? Sí. Pero ¿qué pasa si no es una sección hueca, si es una sección maciza? Pues el radio interno es 0. Y se quedan con esta ecuación que ya conocen. ¿Verdad? Lo mismo pasa con lo que es el torsor, el torsor elástico. Si lo calculan para una sección que no tiene hueco, va a quedar de la siguiente manera. Voy a poner en otro color. ¿No? Torsor plástico va a quedar elástico. Quedará definido como lo que era pi tau s. Este es el radio externo.
R no aparece R. Ahora sí, esta E no aparece E. Ahora sí. Por el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta. Muy bien, ¿qué pasaba si esta sección no era hueca? Pues el radio interno, eso sería 0. Esto, bueno, sale el exponente, se va de esto con esto, queda esto al cubo. Y vean esta ecuación de acá, es pues dimensionalmente la misma de acá. En dimensiones, ¿no? Por eso, dimensionalmente. Sí. Piensa que define una condición que es, en cuanto a esfuerzos, diferente. Este es el elástico y este es el límite plástico. Muy bien. Pero ¿qué pasa con una ecuación de lo que, o sea, para calcular el momento parcial de plástico? Bien, vamos a definir entonces esta ecuación. El torsor parcialmente plástico no es nada más que la suma del torsor de la parte en estado elástico más el momento torsor de la parte en estado plástico. En otras palabras, su torsor del punto de excedencia más su torsor límite, pero no al límite realmente, sino estoy hablando de que estos es para entender de dónde vienen, qué parte de la ecuación, porque son análogos a sus estados tensionales. Muy bien, reemplacemos. El primero queda definido como pi a s entre 2 veces el radio externo por el radio externo a la cuarta menos el radio interno a la cuarta. Más, ahora el torsor, que es 2 pi por el esfuerzo del punto de excedencia entre 3 por el radio externo a la cuarta menos el radio a la cuarta, al cubo. Menos el radio interno al cubo. Y pare de contar. Muy bien. Vamos a definir variables, porque hay variables confusas. ¿Por qué razón? El radio externo, y ojo con esto, en estado parcialmente plástico, puede tener un radio hueco, puede tener una parte en estado que sea elástico y una parte en estado plástico. Y si es así, ¿cómo sé cuál es el radio externo? Los dos son diferentes y los radios internos son distintos. Entonces habrá que definir de manera más clara y precisa qué variables. Muy bien. De la parte elástica al radio super lo vamos a dejar tal cual está, ya que este es el radio elástico. Y al radio interno le vamos a llamar R sub H. ¿Por qué? Porque es el radio del hueco. Y si el hueco no existe, pues ese radio es cero. Nada más. Y a la otra parte, la parte plástica, vamos a definir de la siguiente manera. El radio E, R sub E, de esta parte de aquí, ahora lo vamos a llamar el radio E mayúscula, porque es el radio externo. ¿Y externo de quién? De toda la sección. Es el límite geométrico del material. Y el otro radio interno, pues no va a ser nada más que el radio elástico. O sea que este de acá es este de acá. Donde termina la elasticidad, comienza la plasticidad. Así de. Con esas variables, nosotros vamos a escribir la ecuación de una forma legible. Vamos a borrar. Vamos a poner. Muy bien. Nuestra ecuación va a quedar definida así. Pi por tau, PC, este es entre 2, creo. El radio elástico por el radio elástico a la cuarta menos el radio hueco a la cuarta. Más 2 pi por el punto de excedencia entre 3 por el radio externo al cubo
menos el radio elástico al cubo. Ecuación perfectamente definida. Acá pero hay constantes. De hecho, pueden ser unos artificios matemáticos. Para simplificar todito. Los denominadores numéricamente pueden llegar a parecerse. Voy a multiplicar dos cosquitas. Ya está. Y multiplico esto por 3 y lo, bueno, o sea, abajo y arriba, estoy multiplicando por 1, o sea, no estoy alterando nada de esa ecuación. Y multiplico esto de aquí por 2, arriba y abajo, igual no altero nada. Solamente que hago que este se vuelva 6 y que este de acá se vuelva 6. Esos denominadores son perfectamente parecidos, son más trabajables. Me van a permitir sacar unas cuantas constantes. Muy bien, ¿qué se van a quedar? Bueno, pi es constante. El esfuerzo del punto de incidencia, claro que es constante. Pero son nuestras variables. Y se nos salió el 6. ¿Quiénes se quedaron adentro? Por la parte elástica, vean, quedó acá un B arriba, se quedó más ahí. 3 veces quién, el radio elástico a la cuarta, menos el radio del hueco a la cuarta. Todo esto entre, ¿cuánto? Entre el radio elástico. Bien. Ahora, de la parte plástica. Ese 2 por 2 se volvió 4, el pi se fue afuera, el tau PC se fue afuera, y queda solamente el radio externo al cubo, menos el radio elástico al cubo. Y para de contar, esta ecuación van a utilizar para estados parcialmente plásticos. Bien, ahora la cosa es, ¿cómo definimos si el material está en estado elástico, plástico? O sea, creo que he dicho muy rápido. Está en estado elástico, ¿cómo sabemos? Si está en estado plástico, totalmente plástico, ¿cómo lo sabemos? Si está en estado parcialmente plástico, ¿cómo lo sabemos? Si está en estado de esfuerzo límite o si ha colapsado, ¿cómo definimos? Bien. Esta ecuación, ustedes ya saben, no hace falta un formulario, ya saben de dónde se deduce, es algo muy sencillo. Nosotros vamos a irnos al ejercicio. Los datos que nos dio es una práctica eran el diámetro, que era el interno, que os decía que era la mitad del externo, o sea que el radio interno es igual a la mitad que es el externo. Nos pregunta, bueno, si el torsor límite será tanto. Habrá esfuerzos residuales para el torsor límite, y o sea, no nos da un número. No da un número, pero veamos. Se asume un radio R sub I, ¿verdad? Y se tiene las siguientes consideraciones. Ahí está la ecuación del esfuerzo, o del, bueno, el torsor límite. No es el paciente plástico, ¿verdad? O sea, estamos asumiendo un dato para calcular su máxima capacidad de carga. Muy bien. Se reemplazan los datos y salió que el torsor límite, con esas condiciones geométricas, sería 14 pi tercios del esfuerzo de punto de incidencia, que nos podría dar el dato, ¿verdad? Y por el radio interno al cubo. Este es el torsor límite. Y la descarga, ahora ¿cómo se calculaba? La descarga es elástica. La descarga, ¿cómo la calculan ustedes con los esfuerzos o la acción de esfuerzos? Muy bien. Pues recuerden lo siguiente. Aunque se haya cargado de manera totalmente plástica, parcialmente elástica, su descarga siempre es elástica. ¿Y eso qué significa? Pues un cambio de ecuación. Recuerden el torsor elástico, ¿verdad? Que era el torsor, el esfuerzo punto de incidencia, ¿verdad? Esta de acá, esta ecuación de aquí de viteza. Sí, este es pi por el radio externo el radio elástico, a la cuarta menos el radio del hueco a la cuarta, ¿verdad? Entre 2 veces el radio elástico. En este caso, al haber descarga, y la descarga es elástica en toda la sección, pues nuestro radio externo y nuestro radio elástico son iguales. Eso solamente en descarga. Porque la descarga es elástica. Con este principio aquí se calculó la ecuación de esfuerzos y salió ese dato. Muy bien.
carga va a ser con un esfuerzo prácticamente constante. De hecho, si vemos la ecuación de torsor límite, bueno, sí es una constante, si te das cuenta, ¿verdad? No hay una variable total así de esfuerzo. Por lo cual les dije, podría deformarse en teoría indefinidamente. Pero esto no sucede, porque todo material tiene un límite de deformación, solamente que aquí la ecuación no nos permite calcular eso. Es como la ecuación de Pandeo sin excentricidad, no podíamos calcular la deformación máxima, ¿verdad? Pero sí con excentricidad. Entonces va por ahí, existe, solamente que no podemos porque hay una limitante matemática y habrá que encontrar otro método para calcular. Pero para este caso, ¿qué hacemos? Asumimos que cuando todita la sección entra en estado plástico, hasta su última fila interna, entonces se asume que ha llegado al límite. ¿Podrías aportar algo más? La verdad es que sí, pero no nos arriesguemos, porque ya está todito estado plástico. Si se aplica más carga, puede empezar a fluir el material. Entonces, no es algo asumido a la ligera. Tiene ese criterio de que si se deforma más, estando en su límite de carga, pues lo siguiente es la fluencia del material como un líquido. En otras palabras, va a fluir como un fluido viscoelástico, o viscoplástico en este caso, perdón, como un chicle. Ahí ven, la descarga elástica está en color celestito. Se ha hecho las restas de ecuaciones y salió esta ecuación que ven en color verde. Por lo tanto, vean aquí un esfuerzo residual. Y claro, está definido en términos que son literales, que pueden reemplazarse los datos y se puede calcular tranquilamente. Todo este ejercicio al Classroom, ayer lo que mandaron al grupo 3, creo, en la práctica, lo voy a resolver y necesito también voy a subir. Creo que al grupo 3 no se subió nada de material desde el segundo parcial, o el primer parcial. Lo voy a ir subiendo en el transcurso del día. Y bueno, atentos al Classroom, ahí está un montón de ejercicios para sus prácticas y para que si entra el parcial del examen estén preparados. Ahora, esta parte de torsión, yo creo que ha quedado clara o tiene alguna duda o pregunta. Bien. Vámonos a lo que es flexión, pero para sus principales. Ya los explicaré. Una de esas cosas. Vamos a ponerlo acá. Ahí bien. Se tiene la sección de acá. Sí. Nos dice que está hecho de un material de estado plástico perfecto. Ya sabemos qué es lo que eso significa. Y nuestra sección tiene las siguientes cargas. Tiene una carga distribuida W que no conocemos y una carga puntual de 3 toneladas. La amplitud total es de cuánto? Entre apoyos es 225, bueno, es de apoyo, la carga de apoyo B es medio metro y el voladizo tiene 1 metro. Muy bien. Nuestros datos geométricos, la sección nos dice que en su base tiene un ancho de 8 centímetros, o sea, el ala. El espesor del ala es de 1.6 centímetros, la altura del nervio es 5.5 centímetros y el espesor del nervio es 2 centímetros. Bien. El esfuerzo de punto de densidad es de 2.600 kilogramos por centímetro cuadrado y con estos datos nos tiene que calcular cuál es la carga distribuida máxima que puede cargarse a la sección. Solución. Primero, acá hay que calcular la parte estática del elemento. Y para esto ustedes han llevado 2 materias. Física 2, el tema de estática, y lo que es estructuras estáticas, por lo cual ya saben resolver precisamente las estructuras. Calculemos. Su de fuerzas en el eje Z, en el horizontal, es 0. No hay cargas axiales. Por lo tanto, la sección también va a ser 0. Ahora, sumatoria de momentos en el punto A, el apoyo fijo. Hacemos momentos ahí y nos sale la ecuación siguiente. De hecho, que el apoyo B sub Y tiene una sección vertical de 2.700, bueno, de 27.000 onceavos más 5.625 de 22 de W. Tenemos en una de las fracciones el efecto de la carga y en la otra el efecto de la carga distribuida. O sea, vamos a la puntual y otra distribuida. Hacemos sumatoria de momentos en el punto B, en el apoyo móvil.
y sale que la reacción vertical en el punto A, el A sub Y, es de 6.011 avos más 2.125 22 avos de W. Igualmente, uno de los términos de esta fracción, la parte numérica, es de la carga puntual y el otro que acompaña a W es de la carga distribuida. Muy bien. Para verificar que estén bien las reacciones, hacemos sumatoria en el eje vertical, en Y. A sub Y, el sub Y debe ser igual a todas las cargas, que son 3.000 kilogramos de las 3 toneladas, ¿verdad? Más toda la carga distribuida, que va a ser el área que ocupa este rectángulo de carga. Su longitud, su área es de... La altura es W, la carga distribuida, y su longitud es de 375. Muy bien, sumamos y vemos, salió, y sí, salió W. Bien, una vez verificado todo esto, debemos hacer el diagrama de esfuerzos. Y aquí tenemos el diagrama de cortantes, porque estamos queriendo utilizar qué cosa, el método de áreas. Muy bien, diagrama de esfuerzos de cortantes, todo está igual en función de la parte, ¿cómo puedo decir?, numérica y de las reacciones. ¿Cómo se está calculando eso de acá? Bien, vamos a ver esto con detenimiento. Nuestra querida y amada viga está por acá, apoyada en un apoyo fijo y un apoyo móvil. La carga que le afecta, piensa desde acá. No se ve tan recta, qué interesante. Con el rectángulo me di cuenta. Muy bien. Esta es la carguita que está actuando, más una carga puntual de 3 toneladas. Y la respuesta de la estructura, 3 reacciones. La horizontal aquí que es 0 y las 2 verticales. ¿Cuál es más grande? La del apoyo B. ¿Por qué razón será más grande? Bueno, no sale en los números eso, pero ¿cómo lo entendemos físicamente? ¿Dónde está el resultante de la carga distribuida? Y va a estar más o menos por el, bueno, va a estar al medio, pero está más cerca de quién? Del apoyo B que del apoyo A. Toma en cuenta el siguiente ejemplo. Que 2 changos estén agarrando, cargando una madera, un tubo, lo que sea, y arriba, o sea, la madera tiene un peso propio, pero uno de estos no va a ir al extremo, va a venirse medio que más al centro, ¿verdad? Se vino por acá, y viene alguien y les carga una cajita con libros acá, se ha representado una carga puntual, ¿verdad? Entonces, el de acá, de este lado, el apoyo A, chocho, contento, solo te lleva una cierta carga. Y al que más le va a afectar va a ser al del apoyo B. Este va a estar cansado y cuando terminen de llevar de un punto a otro lugar, digamos, están llevando, no sé, desde el comedor hasta el auditorio. Han recorrido, ¿cuánto? 400 metros. Va a estar hecho bolsa nuestro querido amigo del punto B. ¿Por qué razón? Porque ha resistido más carga. Porque a él le está afectando de manera más directa la resultante y la carga puntual. Una forma de verificar es esta. ¿Y verificar qué cosa? Que las reacciones estén bien calculadas. Donde vean que está más cerca a una carga, pues ahí la reacción va a ser más alta. En este caso, si no hubiera carga distribuida y solo hubiera la puntual y la puntual estuviera encima de este apoyo, aquí la reacción va a ser 0. Este de aquí podría soltarlo literalmente, la viga, obviamente si no hay carga distribuida, ¿no? Y este de acá, el apoyo B, va a soportar todo el peso que está cayendo en C. Muy bien. Nuestro diagrama de cortantes nos dice lo siguiente. Esta es la viga, reacción en A, carga distribuida, puntual, carga distribuida, reacción en B, carga distribuida y cierre en C. Tenemos cortante positivo y negativo. Entonces tenemos aquí cortante, cortante, cortante. Con este de acá calculamos qué cosa, calculamos el momento. El método de las áreas donde viven isostáticas tendrían que haberlo visto, si no, en resistencia de materiales 1. Si no lo han visto, pues cualquier ejercicio les va a costar nomás hacer por secciones. Ya el resultado, pero es poco más larguito.
Acá es un periodo fijo, el momento va a crecer acá hasta un máximo, donde la cortante aquí va a ser 0, el momento va a ser máximo. Bueno, la constante 0 el momento será máximo, como este es negativo, se va a ir para abajo, bueno, no de esa forma, es parabólico, se va a decir, algo así. Y luego este es positivo, le empieza a sumar, 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 hasta que se vuelve 0. De estos momentos que se aplican, alguno tiene que ser el máximo. ¿Será este el máximo? ¿O será este el máximo? ¿Cómo lo sabemos? Y peor, tiene variables y no son un número constante. Nos dice que son 10 toneladas, son 2 toneladas por metro. Nos dice es tanto más X o W. El bajo nos dice lo mismo. ¿Cómo sabemos cuál es el máximo? Depende de W, ¿verdad? Pero W va a ser realmente una constante que vamos a encontrar. Podemos empezar un dato y ver cuál de estos momentos nos va a dar un dato más grande, y este sería el máximo. Es una forma sencilla de verificar el máximo. En este caso se ha hecho eso entre el de arriba y el de abajo. ¿Cuál es el máximo? Arriba tenemos el aporte de carga de 122.627.273 más, ahora el aporte de la carga distribuida, 1534. Y en lo que es el otro momento, el negativo, veamos lo que tenemos. Tenemos menos 5.000 por aporte de la carga distribuida, nada más. Pero, ¿cómo sabemos cuál es el máximo aquí? Una forma es que se ha dicho, representamos un valor de W, digamos, que sea 1. Que W valga 1. Puede valer 100 también, pero vamos a comparar. Si valdría 1, bueno, en teoría desaparece de ahí. Y arriba tendríamos algo de 122.000 y abajo tendríamos 5.000. ¿Cuál es más grande? El de arriba, ¿verdad? Otra forma de determinar también es geométricamente por el diagrama. Como el área de acá, todita esta área de acá, es igual a esta altura, ¿verdad? Esto saben ustedes por el método de las áreas. Voy a poner también aquí otro color. El área de acá, todito esto, es igual a esta alturita. Pregunta, ¿cuál área es más grande? ¿Es esta de acá o es esta de acá? Respuesta es esta de acá. Por lo tanto, seguramente este momento será el máximo. ¿Hemos hecho la verificación geométrica? Sí. Acabamos de hacer previamente una verificación numérica. Y acá se ha hecho una verificación que ha sido más analítica. Muy bien. Es una sección en flexión, en comportamiento elástico. El estado límite, por tanto, va a estar en estado plástico. Esto de acá nos va a servir entonces. Esto de aquí se explica la semana pasada. Hay un equilibrio interno de fuerzas, ¿verdad? Y en estado totalmente plástico las áreas son iguales. El superior y el inferior respecto del eje neutro. Como nuestra sección es, bueno, está siendo flexionada alrededor del eje X, este eje X es el eje de asimetría. El eje Y es el eje de simetría. Si hubiera flexión en el eje Y, no habría ningún problema. El eje neutro pasaría por el mismo lugar, en estado plástico o elástico. Pero en el eje X, si lo flexionamos, el eje neutro estará en el centroide, pero el eje plástico neutro plástico va a estar más desplazado hacia donde tenemos más áreas. En este caso, hacia la parte de abajo, hacia el ala o el patín. ¿Verdad? Paso número 3, condiciones geométricas. Calculamos el área total, ¿verdad? Sale 11.5 centímetros cuadrados. Calculamos, ya se tiene cómo calcular de la altura Y, salió 1.437.5. Veamos, eso es menor a 1.5, aquí el 1.5, ¿verdad? Sí, es menor, entonces el eje neutro plástico está dentro del ala. Bien. ¿Qué más? Entendiendo eso, calculamos el momento estático superior, el momento estático inferior y los sumamos. ¿Cómo se hace esto? No se olviden la ecuación y no se olviden el concepto. Nuestras queridas secciones descompuestas deben ser la parte de arriba, la parte de abajo, esta de acá, y la parte de más abajo. Abajo, 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 más abajo. Algún fan de la película se va a acordar de eso. Muy bien. El eje neutro, voy a poner el color rojo. El centroide estará por acá.
Ahora sí, el eje X. Allí también pasa, ¿quién? El eje neutro elástico. Pero cuando entra en estado plástico por una torsión digo, una flexión en este eje, giro, nuestro eje neutro se va a desplazar hasta esta línea de acá, hasta el límite de la sección. En realidad este espesor de acá es el mismo de acá. Pero este de aquí ya viene a ser nuestro eje neutro plástico. Muy bien. ¿Dónde se ha movido? Se ha movido pues hacia donde tenemos mayor concentración de áreas. ¿Cómo sabemos dónde hay mayor concentración de áreas? Fácil. Voy a poner este en color azul. Acá tenemos masa distribuida de ese centroide por acá, por acá, por acá. Hay una masa distribuida. ¿Dónde hay aquí, en la parte de abajo, masa? Aquí y acá también hay masa. ¿Dónde tenemos más masa? En la parte de abajo. Allí se va a mover entonces el eje neutro. Es una forma geométrica de entender a dónde se va a desplazar. Muy bien. Entonces, bueno, volviendo al mismo, contenido del PDF. Ahí está. Hay que calcular el momento, el momento estático de toda esta área, que va a ser el momento estático superior. Y el momento estático inferior va a ser lo de, bueno, en realidad sería hasta acá, y eso de acá también, este chiquitito, ¿no? Es momento estático. Superior 1, el 2, sumando los dos será el momento estático superior, total. Ahora el de abajo, voy a poner este color, va a ser de todo eso de acá. Hay que calcular de aquí su momento estático inferior. ¿Qué va a ser el inferior total? Suman los dos, este de acá más este de acá, y tenemos como resultado el momento estático total, que es nada más que la suma del superior más el inferior. Muy bien. Este de acá, este de aquí, este de aquí, es el que usamos en la ecuación de lo que es el momento plástico, o en este caso el momento límite. Nuestro momento límite es nada más que el esfuerzo del punto de incidencia por la sumatoria de los momentos estáticos. Entendiendo que la sumatoria de momentos estáticos, lo ponemos por acá, no es nada más que la sumatoria de las áreas por sus alturas a los centroides respecto del eje neutro plástico. Cuidado con eso, con el plástico, no el elástico. Muy bien. Pues calculamos. Y nos salió que la carga distribuida máxima, ¿cuánto es? Reemplazamos, despejamos W y salió 487 kilogramos por centímetro. Bueno, es una carga que hay que aplicar sobre la viga, no más de eso. Si ponemos más de eso, ¿dónde empieza a colapsar? ¿Se acuerdan de la parte del momento, del diagrama de momentos, verdad? Vamos a entenderlo bien esa parte. Esta de acá es nuestra viga. Nuestra viga está apoyada acá en su extremo y acá en un punto medio. Si graficamos el estado de la estructura en función del diagrama de momentos, tenemos lo siguiente. Voy a poner primero el diagrama. Esto crecía, se volvía así. Tenemos el máximo por acá, y es el máximo máximo. Coincidiendo con esta sección, tenemos lo siguiente. Y ahora sí, espero poder explicar biencito, porque esto es importante. No soy tan bien, voy a volver a graficar esa parte. Otro es horrible. Ya, voy a ponerlo. Algo así, esto algo así. Todito, lo voy a tratar de encerrar biencito el gráfico para pintar.
Eso está bien. Eso está bien. No, salió. Muy bien. Y ahora el resto. Y link. Y está. Muy bien. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, está bien el gráfico realmente. Considerando que es una sección T invertida. Tenemos un esfuerzo más grande en la parte de arriba. Por eso esta parte de acá ha estado plástico, está más lejos, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué quiero que vean acá? Las zonas en color rojo han entrado en plasticidad. Las zonas en color verde siguen en estado elástico. Bien, la zona, la sección crítica viene a ser esta de acá, por eso está todito en estado elástico. Si hago un corte en este lugar, la sección estará, voy a poner por este lado, todito está en estado plástico, todito. Si hago un corte por acá, la sección que no tiene el máximo, pero hay un máximo mínimo, o sea, máximo negativo, pero no es el máximo. Va a tener una parte en estado plástico, seguramente más en la parte de arriba, un poquito en la parte de abajo, y lo demás va a estar en estado elástico. O sea, va a ser algo así más o menos. O sea, que esa sección está en estado parcialmente plástico. Si hago aquí un corte, voy a tener una sección totalmente elástica. Entonces, ¿cuál es la sección más crítica? Pues esta de acá. Y gracias a la curvatura del momento, dice que su inversa, ¿quién es? Pues es la curvatura de la sección. De esta manera, vamos a calcular, voy a ponerlo así. Su inversa sería algo así. Aquí es el máximo, aquí un cambio pendiente, inflexión, y es algo así más o menos. ¿Por qué queda así esto de esta forma? No se olviden que hay una carga distribuida acá, que sigue empujando, entonces va a volver así. Si es así, esta sección va a quedar más o menos así, aquí hay giro, que hasta su máximo, ¿verdad? Acá empieza a volver hacia arriba, y esto empieza a rotar así, más o menos. Esa es la sección que van a tener. Muy bien. La cosa es de que si cargamos un poquitito más, ¿qué pasa con la sección? Pues esto de aquí va a estar tan envejecido, pero tan sobreesforzada esa sección, que se va a doblar brutalmente, así, chan, 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 va a quedar, ¿sí? Inmediatamente va a empezar a partirse. Entonces, si alguien calcula por acá, va a decir, voy a ponerle más carga, pero va a reventarse. ¿Por qué? Porque esta es la parte más solicitada, la sección crítica. ¿Esta parte se ha entendido? ¿O hay alguna duda o pregunta? Creo que se ha entendido. Entonces vamos al ejercicio de acá, pero bueno, aquí hemos calculado su carga máxima. Para el mismo ejercicio, he calculado sus esfuerzos. Un ratito. Pues es este de acá. Este de acá. Sí, ese de acá. Bien, para este mismo ejercicio he calculado sus esfuerzos residuales. Se calcula la carga, la misma metodología, pero con otros datos, ¿no? Tenemos una carga máxima, en este caso de 39.8 kilogramos por centímetro. Pero ahora nos dice, bueno, se retiran todas las cargas, o se está descargando, y calcule sus esfuerzos residuales. Muy bien. Claro, cambió la carga, porque cambiaron algunas condiciones, pero el método es el mismo. Ahora, para calcular los esfuerzos finales habrá que calcular el centroide. ¿Por qué razón? Porque necesitamos calcular el momento de inercia. ¿Y para qué el momento de inercia? Pues no se olviden que la descarga es elástica. Calculamos el centroide en el vertical, ¿verdad? En el horizontal, pues en la sección simétrica será 4 centímetros. Y sale esto, de 2.424 centímetros, que es mayor a 1.5. De hecho, es mayor a 1.40 ya, que es lo que salía el eje neutro plástico. O sea que nuestro eje neutro elástico
Al entrar en plasticidad se había movido ¿cuánto? 1 centímetro hacia abajo, ¿verdad? Si calificaría el eje neutro en nuestra sección de acá, ¿cómo se vería el eje neutro? Lo voy a poner en color amarillo oscuro. Se vería algo así, por el centroide, iría bajando en la parte plástica, sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, y donde entra en plasticidad, llega al centroide de nuevo. O sea, nuestro eje neutro ahora no está en una recta constante si entra en plasticidad la sección, va a ir bajando, ¿verdad? Claro, si lo veo como una T, como esta forma, es una recta, ¿no? Es un plano, pero ahora es un plano deformado. Imagínense algo así como un cartón mojado. El cartón mojado se va a empezar a doblar, ¿verdad? O un papel se empieza a doblar. Es lo mismo lo que pasa aquí con el eje neutro en cuanto a la longitud del elemento. Va a ir bajando y subiendo según la plasticidad va a ir entrando a la sección. Muy bien. Terminé de ronco porque corrí como bestia esta mañana. Vale, disculpar. Bien. Ahora sí. Calculamos el momento de inercia, toda la sección. ¿Salió cuánto? En el momento que nos interesa solamente el horizontal, el momento del eje X, ¿verdad? 100.174 centímetros a la cuarta es nuestro resultado. Calculamos el esfuerzo de descarga. El momento de carga es igual al momento de descarga. En este caso, ese era el momento límite de carga, ¿verdad? O sea que el dato, numéricamente hablando, es el que tenemos que manejar. Ese es el mismo. ¿Cuánto salió aquí? 100.968.75 kilogramos por centímetro. Este momento que hemos cargado es el mismo que hay que descargar. ¿Muy bien? Calculamos el esfuerzo. Ahora, vean la ecuación de acá, esta que se me va a agrandar, esta de ahí. Esfuerzo igual al momento entre inercia por distancia de la fibra. ¿Les suena eso algo? Sí. A lo que es esfuerzos combinados, o de hecho, lo que es esfuerzos en teoría elástica. A una altura de 4.576 desde el centroide hacia arriba, el esfuerzo sale de ¿cuánto? De 4.652.898 kilogramos por centímetro cuadrado. En el centroide, obviamente va a salir 0. A una altura de menos 0.9865, o sea, hasta el eje neutro plástico, sale de menos 1003.078 kilogramos por centímetro cuadrado, y en la fibra inferior salió menos 2.464.735. O sea que el momento de descarga, vean acá, así aquí no se nota, está muy lejos, que es constante. El momento de descarga es constante. El momento de inercia es constante, es algo geométrico. Lo único que estamos haciendo variar es la distancia desde el centroide hasta la fibra donde queremos calcular el esfuerzo. No se olviden que esta ecuación, esta de acá, entre inercia, o esta la altura y, es una ecuación lineal. Tenemos un parámetro K, a este lado, y una variable Y en este caso. Y esto podría ser, digamos, X, siendo X función de Y. O sea que es una recta. Y si en la sección de acá queremos calcular esfuerzos desde el centroide, esta altura de acá era los menos 4 punto tantos, aquí era 0 tantos, al eje neutro plástico era menos 0.98, ¿verdad? Y menos 2 punto tantos hasta la última fibra. Cosa de que el esfuerzo, si lo vemos de costado, va a salir algo así. Salió mal esa recta. Ahí está. Quito ahí. Ese es nuestro esfuerzo. Positivos a un lado, negativos al otro. Esto nos calculamos. Muy bien. Entendiendo eso, sabemos qué es lo que hemos hecho acá. Ahora, los esfuerzos residuales no son nada más que el esfuerzo de carga más el esfuerzo de descarga. El esfuerzo de carga lo calculamos en cada fibra, como pueden ver. La parte de arriba está en compresión, saldrá menos 2600, en el eje neutro elástico, igual es menos 2600, en el eje neutro plástico. A un lado, o sea, inmediatamente arriba es menos 2600, pasamos por el eje neutro plástico, e inmediatamente abajo, inmediatamente cerca, es más 2600. ¿No? Y en la última fibra, hasta ahí se mantiene constante, es 2600. La descarga no es que se vaya a producir estos esfuerzos en color verde, sino que es una forma de expresar la diferencia o la variación de esfuerzos al momento de descargar.
O sea que los esfuerzos reales durante la carga son estos. Los esfuerzos reales durante la descarga son estos. Y el de color verde es solamente la representación de la variación de la descarga. Nada más que eso. No significa que la sección va a alcanzar aquí 4.652. No, solamente que va a ir de 2.600, va a variar 4.652 para convertirse en 1.052. Eso significa. Entonces esa parte creo que la entiendan muy bien. No es que ese esfuerzo de 4.000 se va a llevar a la sección. Si fuera así, va a reventar la fibra de arriba, porque su esfuerzo máximo entonces 2.600. Pero sí vamos a tener un esfuerzo de 2.052 en esa fibra. Se calcula, o pueden ver de esta manera, sabemos menos 2.000, vean el eje neutro plástico, se ha calculado dos veces. Uno con menos 2.600 por la parte que está inmediatamente arriba y otro de más 2.600 por la parte que está inmediatamente abajo del eje neutro plástico. Y en ese punto, tanto arriba como abajo, inmediatamente cerca, el esfuerzo, ¿cuánto es? En la parte elástica, o sea, la variación elástica es de menos 1.003.78. Y nos da dos esfuerzos, uno negativo de menos 3.603, pueden ver acá en la gráfica, y uno positivo de 1.596, en la gráfica también visible. Entonces, esta es la forma de graficar los esfuerzos residuales, la forma de calcular también. Pero ahora, ¿cómo lo entendemos esto de acá en términos geométricos? Muy bien. Se ha descargado la sección y ha tenido que curvarse seguramente de esta forma. Se va a curvar así, así tal vez. ¿No? Pero esta sección de acá, ¿qué le ha pasado? Y para eso vamos a ir a otra pieza. Muy bien. Nuestra sección de acá. Tengo rectas. Caramba, que estoy dibujando con la mano. Aquí está. Ya, va a poner manos. Nuestra sección es esta de aquí, esta de acá. Píntate, esas. Sobre eso. Muy bien. Entró en estado plástico, claro que sí. Pero cuando lo hizo, su eje neutro, ¿dónde se había movido? Nuestro eje neutro estaba por acá. O sea, ahí está. El esfuerzo plástico, ¿verdad? Pero el eje neutro elástico, ¿dónde quedó? Cuando estaba en estado elástico. Estaba por acá arriba. Ahí. Llegó el heladero. ¿Quién quiere helados? Bien. La cosa es de que en el diagrama de esfuerzos nos ha quedado más o menos algo así. O sea, voy a graficarse de acá. Este puntito y este puntito. Voy a poner esto en color. Esto lo vamos a hacer así. Y algo así. Bien, un detalle a aclarar acá es que esta recta es paralela a esta recta. ¿Por qué razón? Porque la variación de la descarga es constante. ¿Verdad? Es una ecuación de una recta. Pero es lineal, ¿no? Entonces nos va a dar esa variación que están viendo. Esfuerzos en tracción, en compresión, en tracción. Pero hay un detalle acá a tomar en cuenta. No olviden que en algún punto ha llegado de nuevo en la descarga, pero a los 2600. Lo demás se ha pasado a 2600. De aquí hasta acá. ¿Qué significa eso? Prácticamente se habría deformado de forma irremediable y se habría, habría llegado a colapsar esa parte que les estoy mostrando. Esta parte se ha deformado tanto que se ha desprendido el material en esa sección crítica. Lo demás sigue unido, pero con esfuerzos residuales. ¿Y eso cómo se podría ver de costado? Más o menos algo así. ¿Sabes? No, salí. Tiene los rectas acá por ahí. Los rectas. Ahí está. Este es un corte. Este es un corte. Y en esta sección crítica, digamos que la sección esté por acá. Digamos que esta sección crítica, ¿no? Vamos a ver el momento máximo. Van a ver algo más o menos así. Un poquito del patín. Ahí van a ver un
hueco. Eso le ha pasado a la sección. Ha colapsado en ese lugar porque en la descarga ha habido tanto esfuerzo y tanto envejecimiento del material que ya no ha podido soportar más. Claro, el resto sigue unido, el resto sigue habiendo sección, pero esta parte de acá es hueca, ya no sigue. Podrían rellenar, si quieren, con carboduros, que material aditivo, pero ya no es lo mismo, habría que unir ese aditivo al material que ya está envejecido. Entonces observen. ¿Y qué sucedería si se aplicaría un momento en el mismo sentido? O sea, la carga ha sido en este sentido, ¿verdad? Tenemos compresión para acá, no se olviden, ¿no? De la mitad, tenemos tracción para este lado. La descarga, ¿cómo fue? La descarga fue en este sentido. Nos ha dado ese diagrama en color lila. Si le volvemos a cargar en este sentido, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Vamos a llevar otra vez a compresión esto de acá? Sí. Pero vean esta parte de aquí. Hay una partecita de acá que todavía sirve, esta de acá. Pero ya tiene esfuerzo en compresión. Le van a mayorar tan rápido que en cuanto esté cargando va a empezar a colapsar todito esto de acá. O sea, que la forma más desfavorable de cargar una sección es que al aplicar el momento de carga por segunda vez tenga el mismo sentido que el de la primera carga. Lo peor que se puede hacer es eso. Entonces, esta parte de acá de esfuerzos residuales, ¿se ha entendido? ¿O hay alguna duda, pregunta que tengan? Creo que me salí de Meet. ¿Sí, ahí? ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? ¿Se entendió? ¿Están grabando? ¿Hola? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, esto debería ser lo que es la parte de introducción a los esfuerzos residuales y hemos llevado a detalle la parte de torsión. Para la siguiente clase voy a resolver ese ejercicio de torsión de esfuerzos residuales que han mandado al grupo. Lo digo con detalle y vamos a entrar a un ejercicio combinado. Y de ahí todas las clases en adelante hasta el segundo parcial va a ser ejercicios de tipo combinado, tipo final. No se van a necesitar, son solamente ejercicios que llevan varios temas y son cálculos sencillos. Ustedes ya van a dominar. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase. Veo que no hay dudas o preguntas. Aquí va todo claro. Quien haya podido grabar la clase, lo puedes subir al YouTube, pasa el enlace. Sí, sí, sí. ¿Sí podría ampliar el Hola. plazo de la entrega de la práctica, por favor? Sí, antes de la entrega de práctica. ¿Para cuándo se define la entrega de práctica? El día La práctica de entrega es hoy Hoy, ¿hasta qué horas? hasta las 6, creo. Ah, ya. ¿Hasta qué ejercicio han avanzado? Me faltan casi los últimos, creo, unos 6 ejercicios, pero nos podría dar plazo, sí. En el otro grupo creo que les dieron hasta el 25 para entregar. No sé si podría darnos 2 días más, aunque sea, por favor. Ya, hoy es... ¿Qué fecha es el día? 18, ¿no? No, 19. No, hoy es 20. Ah, es 20, uy. Ya, a ver... domingo, lunes, martes, miércoles, jueves... Son los combinados que les faltan, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Está bien. Sí, hasta el día jueves les voy a ampliar la práctica. Hablo con Canove, ustedes van a ir subiendo al Facebook también. Y bueno, como les digo, son ejercicios sencillos que requieren un repaso de ISOs, que no es nada complicado, y todos los temas, ¿no? Recalcular roblones, pasadores, los combinados, componente inelástico, pandeo, todo, ¿no? Un ejercicio. Entonces, ustedes resuélvanlo con calma y van a tener hasta el 25 hasta las 6 de la tarde. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, Oxy. Muchas gracias. Muy bien. Bien.
No hay más dudas o preguntas, ¿verdad?